Capítulo 1. La primera gota. No fue un milagro, fue una caricia helada que me partió en dos. La primera gota cayó sobre mi frente y la piel, obediente como un coro, se erizó al unísono. Yo era Sor Lucía, novicia, adulta y aún orgullosa de mi disciplina, y esa madrugada descubrí que la fe también tiembla. El convento dormía con la respiración de los viejos, lenta, llena de ecos. La capilla, en cambio, velaba como un animal al acecho. Entré para dejar una plegaria por las almas del pueblo, y el silencio me abrió paso hasta la pila bautismal, recién pulida. La vela del sagrario palpitaba, una llama mínima que parecía escuchar. No sé por qué acerqué la mano. Quizá fue el brillo del agua, quizá el cansancio, quizá fue que nadie reza impunemente cuando el deseo se despierta como un nombre prohibido. Rozar la superficie fue oír un susurro. No venía de nadie. Y sin embargo rozó mi oído con la intimidad de una confesión. No te bautizaron, te eligieron. Retiré la mano. Una corriente me subió por el brazo, dulce y cruel, como si un recuerdo hubiera aprendido a respirar dentro de mí. Me santigüé a medias, avergonzada de ese estremecimiento que ningún hábito puede ocultar. Miré el agua y me vi reflejada, no como suelo verme, cansada, obediente, sino con un brillo en la mirada que no me pertenecía. Era yo, pero a punto de decir sí a algo que no entendía. La segunda gota, traicionera, se deslizó desde mis dedos hasta el hueco de la muñeca y allí se quedó, fría, latiendo. Sentí como la piel se me erizaba en oleadas, y cada vello alzándose parecía escribir un alfabeto secreto sobre mi cuerpo. Señor, murmuré, que este temblor sea tuyo. El banco de madera crujió como si respondiera. Alguien había entrado. Me volví con el corazón en la boca, pero solo vi sombras. El aire olía a incienso y a lluvia que aún no caía. Entonces la oí, una respiración al otro lado del altar, pausada, como quien se prepara a hablar y no puede. No era miedo lo que me recorrió, y eso me asustó más que cualquier aparición. Tomé agua con la yema de los dedos y la llevé a la frente, obediente a la costumbre. La gota rodó hasta la sien y me golpeó el pulso. Vi, o creí ver, el borde del agua moverse como un labio que pronuncia mi nombre sin sonido. Me arrodillé. Las tablas estaban frías. La piedra del altar, tibia. Todo en mí estaba a punto. Lucía, susurró la capilla. O el agua, o mi propia voz multiplicada. Lo santo también tiene hambre. La frase me atravesó como un rayo delicado. Recordé a la mujer del mercado que reía mirando a los soldados. Recordé cómo evitaba esos pensamientos como quien aparta una vela de la cortina. Sin embargo, ahora aquello no era pecado, sino llamado. ¿A qué? No lo sabía. Solo supe que mi sangre, en ese instante, aprendió a rezar en otro idioma. La tercera gota cayó sobre mis labios. No la bebí, me bebió. El escalofrío me arqueó la espalda. No fue dolor ni placer, sino una promesa. Sentí una presencia detrás, no mano, no sombra, y la pila vibró como si un corazón antiguo latiera bajo la piedra. Entonces se oyó el primer golpe en la puerta de la capilla, 3 toques discretos, casi vergonzosos. Me puse en pie, todavía temblando. Cuando miré el agua, mi reflejo sonreía con una serenidad que no era mía, y la superficie, apenas, se abrió como un ojo. ¿Quién llama a estas horas?, pregunté. El agua respondió antes que la puerta. ¿Quién sabe tu nombre verdadero? Capítulo 2. Susurros en la sacristía. La puerta de la capilla no volvió a sonar. Solo quedó abierta una rendija que dejaba pasar el frío de la madrugada. Yo, todavía con los labios húmedos de esa tercera gota, respiraba como si hubiese corrido kilómetros. El silencio era un animal invisible, respirando conmigo, esperando mi siguiente movimiento. Me atreví a cruzar hacia la sacristía. El pasillo estaba oscuro, salvo por la luz temblorosa de un cirio que nadie había encendido. Cada paso resonaba sobre la piedra como si mis pies anunciaran algo que ni yo entendía. El aire olía distinto,
no a incienso, no a madera, sino a piel mojada, como si alguien acabara de salir de un baño secreto. Entonces lo escuché. No eran rezos, no eran cantos, eran susurros ahogados, jadeos contenidos que parecían escaparse de bocas que no podían dejar de pronunciar nombres prohibidos. Mis oídos ardieron. Me detuve junto al confesionario vacío, y allí los escuché más claros, voces femeninas, entrelazadas, pronunciando palabras en un idioma que no conocía, pero que comprendía con el cuerpo. Bebe, toca, abre. Tragué saliva. No estaba sola. La pila seguía goteando en la capilla, pero el eco de sus gotas parecía multiplicarse en la sacristía, como si cada piedra sudara el mismo líquido. Toqué la pared, húmeda, tibia, viva. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna y supe que mi piel había aprendido un nuevo rezo, uno que no estaba en los libros santos. Me acerqué al armario donde se guardaban los mantos litúrgicos. Al abrirlo, el golpe de olor a humedad me envolvió. No eran telas lo que colgaban, eran hábitos empapados, chorreando lentamente, como si alguien invisible hubiera rezado de rodillas bajo la lluvia. Al rozar uno de ellos, el agua me salpicó el rostro y, por un segundo, vi detrás del tejido la silueta de una mujer desnuda, con los labios abiertos en oración. Retrocedí con el corazón desbocado. El susurro se convirtió en carcajada sofocada, no humana, pero tampoco infernal, era el eco del deseo disfrazado de plegaria. Señor, musité, aunque ya no estaba segura de a quién invocaba. El cirio que alumbraba el pasillo se apagó de golpe, y la sacristía quedó sumida en penumbra. Solo el goteo seguía, insistente, como si el agua bendita caminara tras de mí. Entonces lo vi. En la puerta que conecta con el coro, una sombra se perfiló, alta, erguida, pero sin rostro, parecía observarme, y aunque no se movía, su presencia me erizó la piel entera. Los susurros cesaron al mismo tiempo. Todo quedó en silencio, un silencio cargado, húmedo, expectante. La sombra levantó una mano, y del suelo brotó una gota más, grande, espesa, que rodó hasta mis pies. Cuando la luz del altar lejano la iluminó, noté que no era agua, era una lágrima brillante, imposible de contener. La recogí, temblando, y al tocarla oí claramente mi nombre, Lucía. Me quedé paralizada, con la gota ardiente sobre la palma, y supe, con el corazón latiendo como un tambor profano, que la sacristía no era un refugio, sino la primera prueba de fidelidad a Dios, o al agua que erizaba mi piel. Capítulo 3. El espejo del altar. Amaneció sin que yo recordara haber dormido. Mis párpados pesaban, pero mi piel seguía erizada como si cada vello fuese una antena que buscaba señales de algo más grande, más oscuro. El convento parecía en calma, las campanas repicaban con normalidad, las hermanas caminaban en fila hacia el desayuno. Nadie parecía haber oído los susurros de la sacristía. Nadie, salvo yo. Durante la misa, traté de concentrarme. El padre recitaba las oraciones de siempre, pero cada palabra me parecía hueca, como si hubiera sido vaciada y reemplazada por un eco húmedo. Yo sentía en la boca un sabor metálico, semejante al de una gota de sangre recién caída. Sabía que no venía del vino ni del pan consagrado. Era el agua, esa bendita maldición me seguía por dentro. Cuando llegó el momento de acercarme al altar, mis manos temblaban. Toqué la madera tallada para inclinarme en señal de reverencia, y entonces ocurrió. La superficie brilló, pulida como un espejo líquido, y en lugar de verme a mí, vi a otra Lucía. No llevaba hábito. Su piel estaba perlada de gotas. Brillaba como si hubiera salido de un bautismo secreto. Sus labios entreabiertos murmuraban un rezo que no escuché con los oídos, sino con la sangre. Esa Lucía sonreía con una seguridad blasfema, como si ya hubiera aceptado algo que yo apenas rozaba con el miedo. Retrocedí, pero el reflejo no se movió conmigo. Se quedó mirándome, inclinando la cabeza con lentitud, como una amante paciente.
Alzó la mano y me mostró la palma, en ella, una cruz marcada, no con tinta ni fuego, sino con agua que latía, y esa señal ardió en mi propia piel, en el mismo lugar. No eres tú quien reza, susurró mi reflejo sin mover los labios. Es tu cuerpo el que ha aprendido a hablar por fin. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en el altar, pero el contacto fue peor. El espejo líquido se agitó, y en su fondo vi escenas imposibles. Hermanas del convento arrodilladas, no ante Dios, sino ante el agua. El sacerdote hundiendo sus manos temblorosas en la pila, gimiendo como si se confesara con la carne misma de lo divino. Y entre todos ellos, yo, con la boca abierta, recibiendo una comunión que no era pan ni vino. Cerré los ojos con fuerza. Quise rezar un Padre Nuestro, pero la lengua se me enredó. Las palabras que salieron no eran santas, eran sílabas dulces y prohibidas que quemaban al pronunciarse. El Padre me miró desde el púlpito, como si hubiera escuchado mi desvarío. Sus ojos, oscuros, brillaron un instante de comprensión o de condena. Me aparté del altar con el corazón desbocado. Al girarme, las demás monjas parecían seguir en sus rezos normales, ajenas a todo, pero al pasar junto a Sor Clara, la más joven, la vi erizarse súbitamente, como si una corriente invisible la hubiera atravesado. Me miró de reojo y sonrió apenas. Una sonrisa que no era suya. De nuevo la campana repicó, marcando el final de la misa. Salí con las piernas débiles. Temiendo lo inevitable, el agua ya no estaba solo en la pila, ni en la sacristía. El agua había aprendido a reflejarme como lo que aún no era, y como lo que pronto sería. Y esa Lucía del espejo me había prometido volver. Capítulo 4. El sacerdote tentado. El padre Esteban siempre había sido un hombre de mirada firme, de voz grave que imponía respeto incluso en las confesiones más triviales. Para nosotras, las novicias, era un faro de disciplina, el guardián de los votos. Pero aquella tarde, cuando entré a la capilla y lo encontré de pie junto a la pila bautismal, su rostro no era el de un pastor, era el de un hombre derrotado por algo que no podía nombrar. Tenía las mangas remangadas, las venas del brazo tensas como cuerdas, y los dedos hundidos en el agua. La sacaba, la dejaba escurrir, volvía a sumergirse. Sus labios se movían sin palabras claras, como si repitiera un rezo interrumpido. Padre, musité con un hilo de voz. Se giró bruscamente. Sus ojos, que tantas veces habían reprendido tentaciones ajenas, brillaban ahora con el mismo resplandor húmedo que yo había visto en el espejo del altar. Era un brillo de hambre. Lucía, dijo, ¿lo sientes también? No supe qué responder. Mi piel, solo con escuchar su voz, volvió a erizarse, como si el agua me hubiera tocado sin acercarme. Avancé unos pasos. El suelo parecía vibrar bajo mis pies, como si el templo mismo respirara con ansiedad. El padre retiró la mano de la pila. El agua corría por su brazo, bajando hasta el codo, pero no caía al suelo, se quedaba suspendida, como un hilo vivo que lo acariciaba. He orado, continuó. He golpeado mi pecho hasta doler, pero esta agua no bendice. Lucía, esta agua desviste. Su confesión me heló. No era un sermón, era un gemido disfrazado de palabras. El padre Esteban se apoyó contra la piedra, como si apenas pudiera sostenerse. Anoche, prosiguió, casi en un murmullo, soñé que Cristo descendía, no con heridas, sino con labios de fuego. Y yo no huía. Bebía de él como un niño hambriento. Su respiración se quebró. Yo quise dar un paso atrás, pero mis rodillas no obedecieron. Algo me sujetaba, invisible, desde dentro. Entonces él extendió la mano hacia mí. En su palma había una sola gota, temblando como si esperara destino. Tócala, ordenó, y su voz ya no fue sacerdotal, sino suplicante. Mi cuerpo se inclinó. El aire se espesó a nuestro alrededor, como si toda la capilla se inclinara también. Cuando mis dedos rozaron la suya,
El contacto fue eléctrico, un relámpago de placer me recorrió, brutal y dulce, como si cada vena se abriera a un idioma prohibido. Vi en sus ojos el mismo reflejo que me había perseguido desde el altar, la lucía desnuda, sonriente, dueña de un poder que no comprendía, y en ese reflejo, el padre Esteban ya no era un guía, era un cautivo. Si este es pecado, susurró con la voz rota, entonces prefiero arder. La campana del convento repicó de nuevo, cortante, sacándonos del trance. La gota se deslizó entre nuestras manos y cayó al suelo, pero no se evaporó, quedó allí, palpitando como un corazón caído. El padre retrocedió con horror. Yo también, pero ambos sabíamos la verdad, el agua bendita ya no pertenecía a Dios. Y esa noche, ninguno de los dos lograría dormir. Capítulo 5. Lenguas que arden. La campana del convento anunció maitines con su tono de siempre, pero aquella mañana cada golpe sonó distinto, más grave, más profundo, como si no llamara al rezo, sino a otra ceremonia secreta. Caminamos en silencio hacia el coro. Las hermanas murmuraban salmos, pero en sus ojos había un brillo extraño, una tensión compartida que ninguna se atrevía a nombrar. Me senté en mi banco, con el misal abierto. Intenté seguir las palabras, pero en cuanto pasé la lengua por mis labios resecos, el recuerdo de la gota que el padre Esteban me había dado a tocar volvió a estallar en mí. La boca me ardió, como si cada palabra santa se convirtiera en fuego al pronunciarla. Sor Clara, a mi lado, cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja. Al principio parecía latín, el de siempre, pero pronto la cadencia cambió. Su voz se tornó gutural y dulce al mismo tiempo, una lengua imposible, como canto y gemido mezclados. Las demás dejaron de recitar para mirarla, hipnotizadas. Y entonces ocurrió lo impensable, no solo Clara, una tras otra. Otras hermanas comenzaron a repetir esas mismas sílabas, primero temblorosas, luego seguras, como si un coro oculto las guiara. Yo misma quise resistir, pero las palabras me subieron por la garganta, solas, como agua hirviendo que no puede detenerse. Sarra, Ani, Velum, susurré sin saber qué decía, y cada sonido me erizaba la piel más que el anterior. El padre Esteban se puso en pie en el altar, horrorizado. Golpeó el atril. Silencio. Eso no es lengua de Dios. Pero nadie lo obedeció. Su voz era una chispa apagada frente al incendio creciente. Sor Clara se levantó con los brazos extendidos, la cara bañada en lágrimas de placer. El agua bendita goteaba del techo, no sabía cómo había llegado allí, y caía directamente sobre sus labios. Ella la bebía con ansia, y cada sorbo la hacía pronunciar más alto, con una fuerza que estremecía las paredes. Yo también bebí, sin querer. Al abrir la boca para gritar, una gota me alcanzó la lengua, y al instante las palabras ardieron dentro de mí. Era como besar fuego. No era dolor, no era placer, era una comunión imposible que me hacía temblar como si alguien más rezara a través de mi carne. El padre retrocedió, con las manos temblorosas. Nos observaba como si fuésemos posesas, pero sus ojos, traidores, también brillaban con deseo. Sabía que él entendía, esa lengua no era ajena, era la voz del agua misma, dictando un evangelio nuevo. Los bancos comenzaron a crujir, las velas chisporroteaban sin viento alguno, y, en medio del coro, Clara gritó en aquel idioma prohibido, el agua habla, y la carne responde. El silencio después fue tan denso que me dolieron los oídos. Nadie se atrevió a respirar, y en ese instante comprendí, ya no rezábamos a un Dios lejano, rezábamos a algo que nos había encontrado dentro del agua bendita, y que ahora tenía lengua propia. Capítulo 6. El beso del agua. La noche cayó sobre el convento como un manto demasiado pesado. El aire estaba cargado, casi eléctrico, y las paredes parecían sudar humedad. Desde mi celda escuchaba pasos que no deberían existir, arrastres suaves, como de pies descalzos recorriendo los pasillos en procesión secreta. Intenté rezar, pero las palabras ya no acudían.
cada vez que cerraba los ojos, solo oía esa lengua ardiente que había brotado de todas nosotras en el coro. Me levanté, obedeciendo a un llamado que no era mío. Caminé a tientas hacia la capilla. La vela del sagrario palpitaba débil, como si también temiera. Y allí, junto a la pila bautismal, encontré a Sor Clara. Estaba de rodillas, el hábito pegado a la piel por el sudor, los labios húmedos y abiertos como si suplicaran un beso invisible. La observé en silencio. Sus manos temblaban al acariciar el borde de la pila, y de pronto, inclinó el rostro y bebió. El sonido de su garganta tragando fue obsceno en medio de aquel silencio sagrado. Su cuerpo se arqueó con un espasmo brutal, y un gemido escapó de su boca, no de dolor, sino de una extraña felicidad prohibida. Clara, susurré con miedo. Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban, inundados de lágrimas, pero su sonrisa era serena, como la de una mujer al recibir un secreto largamente esperado. Lucía, dijo con voz temblorosa, bebe conmigo. El agua no castiga, revela. Me negué con un gesto, pero mis pasos me acercaban sin que lo quisiera. El olor del agua era distinto, dulce y metálico, como si mezclara incienso y sangre. Mi garganta ardía solo con respirarlo. Cuando estuve frente a ella, Clara tomó mis manos y las hundió en la pila. El frío inicial me cortó el aliento, pero de inmediato, la temperatura cambió, de gélida a tibia, de tibia a ardiente. Era como sumergir las manos en un corazón vivo. Clara, con suavidad, acercó mis dedos mojados a mis labios. La primera gota me tocó la boca. No la bebí, pero entró igual, como si el agua me besara desde dentro. Sentí que mi lengua se encendía, que cada célula vibraba con un rezo inaudible. Mis rodillas fallaron y caí junto a ella, jadeando. Clara me sostuvo, susurrándome al oído. ¿Lo sientes? Es como si Dios nos amara con la carne. Mi cuerpo se estremeció entero. La pila comenzó a temblar, el agua a agitarse como si hirviera sin fuego. Una voz, suave y profunda, emergió desde las ondas, pronunciando mi nombre verdadero, ese que nunca había dicho a nadie. Cerré los ojos. La sensación me atravesó, mitad placer, mitad condena. Sentí que mis labios ya no eran míos, que el agua los guiaba, besándome con la intensidad de un amante invisible. Cuando abrí los ojos, Clara ya no sonreía, estaba en trance, con la cabeza inclinada hacia atrás, los brazos abiertos, y gotas recorriendo su cuello como hilos de luz. Fue entonces cuando lo comprendí. El agua bendita ya no era símbolo de pureza, se había convertido en un sacramento nuevo, en un bautismo oscuro que unía carne y espíritu en un mismo estremecimiento. Y aquella noche, al dejar que el agua me besara, supe que nunca más podría volver a rezar como antes. Capítulo 7. Los cuerpos en procesión. La campana de medianoche nunca debía sonar. Era norma del convento, después de completas. El silencio debía reinar hasta el amanecer. Pero esa noche, el bronce repicó por sí solo, 3 veces, profundas, como si una mano invisible hubiese tirado de la cuerda. Me levanté de la cama, sudando, con el corazón latiendo al mismo ritmo de aquel tañido. No fui la única. Al abrir la puerta de mi celda vi a las hermanas avanzar en fila por el pasillo. No hablaban, no murmuraban salmos, ni siquiera respiraban con normalidad. Caminaban como si algo las hubiera llamado a la vez, con los ojos entrecerrados, los cuerpos inclinados hacia adelante, obedeciendo a un mandato silencioso. Yo, sin querer, me uní a ellas. Descendimos hasta la capilla. Las velas ya estaban encendidas, aunque nadie las había tocado. La pila bautismal brillaba en el centro como un espejo líquido, y cada gota que caía en su superficie producía un eco grave, semejante a un latido. La procesión se detuvo frente al altar. Nadie ordenó nada, pero los hábitos comenzaron a deslizarse hacia el suelo. El roce de las telas contra la piedra sonaba como un suspiro colectivo.
El aire se volvió espeso, cargado de incienso y de algo más, un aroma dulce, húmedo, que erizaba la piel más que el frío de la madrugada. Las hermanas avanzaron una a una hacia la pila. Algunas se arrodillaban y mojaban los labios. Otras hundían sus manos temblorosas hasta los codos. Sus cuerpos reaccionaban con espasmos, gemidos ahogados, respiraciones entrecortadas. El agua parecía penetrar en ellas como una llama que no quemaba, sino que despertaba. Yo observaba con horror y fascinación. Sentía el mismo tirón en mis entrañas, la misma sed ardiente. Y cuando Clara me tomó de la mano, no pude resistirme. Sus dedos estaban mojados y ardían como hierro candente. Me guió hasta la pila, y entonces comprendí que no había marcha atrás. Las paredes comenzaron a vibrar. El suelo tembló bajo nuestros pies. Las voces surgieron otra vez, en esa lengua desconocida que ya habitaba en mi boca. Un canto unísono, visceral, que parecía brotar del agua misma. Era la misa de medianoche, pero no dirigida a Cristo, dirigida a lo que habitaba dentro de esa bendición corrompida. Me arrodillé junto a las demás. El agua salpicó mi rostro y sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta la pelvis. Cerré los ojos y, por un instante, no supe si estaba rezando o entregándome por completo. Cuando abrí los párpados, vi al padre Esteban en el umbral. Sus manos temblaban, sus labios murmuraban no, pero sus pies avanzaban solos hacia la pila. La procesión lo había reclamado también, y en ese instante entendí la verdad aterradora. El agua ya no nos llamaba de a una, ahora quería a todos nuestros cuerpos, juntos, en un mismo ritual, y nosotros, en silencio, ya habíamos aceptado la invitación. Capítulo 8. El visitante sin rostro. Aquella madrugada. La capilla no estaba vacía cuando llegamos. Las velas ardían con una llama azulada, y en el centro, junto a la pila bautismal, había alguien de pie. No llevaba hábito, ni sotana, ni rostro. Su silueta era alta, definida como la de un hombre, pero allí donde debía estar la cara solo había un vacío, una neblina oscura que se agitaba como humo atrapado en cristal. Ninguna hermana gritó, nadie retrocedió. El padre Esteban, con el rosario apretado entre los dedos, se quedó inmóvil, sudando como si reconociera aquello que veía. Yo, en cambio, sentí como mi piel se erizaba de inmediato. El mismo estremecimiento que provocaba el agua. Fue como si la presencia del extraño y la pila fueran una sola cosa. El visitante levantó lentamente la mano. No tenía dedos visibles, solo una forma que imitaba la carne. Al hacerlo, la pila comenzó a agitarse. El agua se levantó en espirales, danzando como si obedeciera a su gesto. Cada gota suspendida en el aire brillaba con un resplandor enfermizo, y al caer sobre nosotras no quemaba ni helaba, nos marcaba, nos dejaba una cruz invisible en la piel. Clara cayó de rodillas, sollozando. Es el ángel del agua, susurró, el guardián que responde a nuestra fe secreta. Pero fe no era lo que sentía, era deseo, era miedo, y ambos me devoraban a la vez. El padre Esteban intentó pronunciar una oración, pero su voz se quebró. El visitante inclinó la cabeza hacia él, y entonces lo vimos, en la espalda del sacerdote, bajo la tela empapada, apareció una cruz ardiente, trazada con agua que latía como sangre viva. Esteban gritó, pero no huyó. Su cuerpo entero temblaba, no de dolor, sino de rendición. Me acerqué un paso, incapaz de resistir. El aire alrededor del visitante tenía un magnetismo húmedo, una atracción imposible. Y fue entonces cuando lo escuché, una voz dentro de mi cabeza, profunda y delicada, que no necesitaba boca para hablar. Lucía, este convento no pertenece al cielo ni a la tierra, me pertenece a mí, y a ti. Las hermanas comenzaron a cantar en aquella lengua que ya nos había poseído. Era un coro suave y lascivo, que resonaba con el eco de los muros y con el latido de la pila. Yo traté de rezar un Ave María, pero de mis labios salió otra cosa,
un murmullo que imitaba la voz del visitante, como si él usara mi garganta para hablar. La sombra dio un paso más cerca. El vacío de su rostro se inclinó hacia mí, y aunque no había labios, sentí la presión de un beso en mi frente. Mi piel entera respondió como si me hubieran encendido desde dentro. De pronto, todo cesó. El visitante se desvaneció, absorbido por el agua. El silencio fue absoluto. Solo quedó la pila, brillando como nunca, con un resplandor oscuro que palpitaba al ritmo de nuestros corazones. Clara levantó el rostro, con lágrimas aún calientes. No era un extraño, dijo con certeza. Era el primero de nosotros. Y yo entendí, con un escalofrío que me encadenó el alma, el agua había elegido un rostro invisible, porque quería el nuestro. Capítulo 9. La madrugada de los gemidos. Esa noche, el convento respiraba distinto. No era el murmullo habitual de las oraciones ni el crujido de los bancos viejos. Era un sonido nuevo, húmedo, que recorría los pasillos como un viento cálido, un gemido lejano, sostenido, que parecía multiplicarse en cada pared. Me desperté con el corazón desbocado. No había campanas, no había voces humanas, pero el aire vibraba como si la misa ya hubiese comenzado sin nosotros. Al abrir la puerta de mi celda, vi a las demás hermanas avanzando con pasos lentos, los ojos entrecerrados, el hábito pegado al cuerpo por un sudor inexplicable. Nos dirigíamos todas hacia la capilla, como en trance. Al entrar, lo comprendí. No había cánticos, no había rezos. El templo entero estaba lleno de gemidos que no provenían de una sola garganta, sino de muchas, invisibles, entrelazadas como un coro oscuro. Cada nota se alargaba, temblaba, se quebraba, hasta llenar el espacio como un incienso prohibido. El padre Esteban estaba allí, de pie frente al altar. Su rostro era una máscara de lucha, intentaba contenerse, pero su respiración lo delataba. Su pecho subía y bajaba como si llevara horas corriendo, y sus labios, resecos, se abrían para dejar escapar sonidos ahogados. El agua de la pila brillaba detrás de él, agitaba como si respirara. De pronto, una gota se elevó sola, flotando en el aire, y cayó sobre la lengua de Sor Clara. Ella se arqueó hacia atrás, soltando un gemido tan profundo que todas lo imitamos sin querer. Fue contagioso, irresistible, como un rezo nuevo que se pronunciaba con la carne y no con la boca. Me arrodillé sin fuerzas. El suelo estaba húmedo, como si resumara agua desde dentro. Cada vez que apoyaba las manos, una corriente me atravesaba, y el gemido me salía solo, mezclado con lágrimas y con una extraña sensación de abandono dulce. «Esto no es santo», susurró Esteban, pero su voz era un jadeo quebrado. El visitante sin rostro apareció de nuevo en el extremo de la capilla. No caminaba, flotaba apenas sobre el suelo, y al levantar sus brazos invisibles, los gemidos se hicieron más intensos, más unísonos, como un canto erótico que reemplazaba al Gloria. Yo sentí que mi cuerpo entero vibraba, que cada poro era una boca rezando. Intenté recordar una oración, cualquier palabra de mi infancia, pero lo único que salió fue un sonido gutural, un alarido que me dejó exhausta. El agua, mientras tanto, se agitaba en la pila como un corazón en éxtasis. Y entonces ocurrió lo imposible. Las campanas del convento repicaron solas, pero no para anunciar la misa. Cada toque coincidía con el clímax de un gemido colectivo, hasta que el convento entero fue un solo grito prolongado, húmedo, sagrado y profano a la vez. Al abrir los ojos, jadeando, vi que ninguna hermana estaba ya en trance. Todas nos mirábamos unas a otras, con vergüenza y deseo, conscientes de que lo habíamos compartido. El padre Esteban cayó de rodillas, con la cruz ardiente en la espalda brillando como hierro al rojo vivo. El visitante sin rostro desapareció, solo quedó el eco, resonando en la madrugada, un convento entero que ya no rezaba con palabras, sino con gemidos. Capítulo 10. La rebelión del cuerpo. El amanecer no trajo alivio.
El aire estaba denso, como si la noche se hubiese negado a retirarse. Caminábamos por el claustro con los rostros bajos, fingiendo normalidad, pero cada una de nosotras sentía lo mismo, la piel seguía erizada. La sangre hervía como si no pudiera enfriarse. El agua ya no vivía en la pila, vivía en nosotras. Sor Clara fue la primera en intentarlo. Quiso huir. La vimos al mediodía, en el portón del convento, con un bolso apretado contra el pecho y los ojos desorbitados. Nadie habló, pero todas sentimos el tirón en las entrañas, como si el agua dentro de ella se revolviera con furia. Dio un paso fuera y cayó de rodillas. Su cuerpo entero se arqueó. Las venas de su cuello se marcaron como cuerdas tensas. Gritó, pero no de miedo, de dolor mezclado con un placer que la hizo estremecerse hasta golpear la frente contra la tierra. Cuando la levantamos, jadeante, su piel ardía como brasas bajo el hábito. No puedo, balbuceó con lágrimas. No me deja ir. Aquello fue la primera señal. La segunda ocurrió esa misma tarde, cuando Sor Inés, durante el rezo, intentó negarse a beber del agua. La pila tembló sola, y un chorro se alzó como una serpiente para golpearla en la cara. Inés se convulsionó, y al abrir la boca para maldecir, solo logró pronunciar aquella lengua prohibida que ya nos poseía. Yo lo sentía en mi propio cuerpo, cada vez que pensaba en escapar. Un calor me subía desde el vientre hasta la garganta, sofocante, imposible de resistir. Era como si mi carne misma conspirara contra mi voluntad. No necesitaba cadenas, el agua me retenía desde adentro. El padre Esteban lo comprendió. Nos reunió en la capilla, exhausto, con la cruz ardiente en la espalda aún palpitando. No sois vosotras, dijo con voz rota. Es el agua quien manda ahora. La fe ya no es libre, la carne es su altar. Sus palabras apenas terminaron, cuando todas sentimos el mismo espasmo. Nuestros cuerpos comenzaron a moverse solos, las manos buscando la pila, los labios entreabiertos sin querer, los ojos cerrándose como en trance. Algunas lloraban mientras avanzaban, otras reían con una dulzura inquietante. Era la procesión de la obediencia absoluta. Yo luché. Lo juro, me agarré al banco, apreté los dientes hasta sangrar, pero mis piernas cedieron. Caí de rodillas frente al agua, que ya no era transparente, brillaba oscura, con destellos rojos como venas vivas. Una gota se levantó sola y descendió hacia mis labios. Intenté apartar el rostro, pero mi cuerpo lo recibió como quien recibe un beso largamente esperado. El convento entero gimió al unísono, y entendí, con el sabor metálico aún en mi boca, que ya no éramos dueñas de nada, no rezábamos al agua, éramos el agua, y ella nos rezaba a través de nuestros cuerpos. Capítulo 11. La confesión prohibida. La capilla estaba en penumbras. El incienso aún flotaba en el aire desde la misa anterior, mezclado con un aroma metálico que no provenía de ninguna vela. Me arrodillé en el confesionario, temblando. No sabía si buscaba consuelo o condena. Solo sabía que mi cuerpo exigía hablar de lo que mi boca no podía callar más. El padre Esteban entró del otro lado. Escuché el roce de su sotana, el crujir de la madera cuando se acomodó. Durante un momento permanecimos en silencio, 2 respiraciones entrelazadas por la rejilla oscura. Padre, susurré con voz quebrada, he pecado. Esperé sus palabras rituales, pero no llegaron. Solo escuché cómo tragaba saliva, cómo su pecho subía y bajaba. Entonces entendí, él también ardía. Dime, hija, contestó por fin, pero su voz no era firme. Estaba herida, jadeante. Cerré los ojos. Mis manos sudaban. He bebido del agua, he sentido que me besaba, no con labios, sino con todo mi cuerpo, y no me arrepiento. El silencio se volvió insoportable. Creí que me reprendería, que invocaría al demonio, pero su respuesta fue un gemido sofocado. Yo también, Lucía. La pila me habla en sueños. Cada gota me ordena, me suplica, y yo no sé si resisto o si deseo caer.
Mis labios temblaban. La rejilla del confesionario ya no parecía una barrera, sino una invitación. Acerqué mi rostro, como si buscara oírlo más cerca, y sentí su aliento caliente contra la madera. Padre, dije, ¿y si este no es pecado, sino revelación? La rejilla crujió cuando él apoyó su frente contra ella. Yo hice lo mismo. No había contacto real, pero lo sentí igual, un roce invisible que me erizó toda la piel. Fue entonces cuando del techo comenzó a caer agua, gota a gota, mojando el confesionario entero. La primera gota se deslizó por mi mejilla, como una lágrima ajena. Otra cruzó sus labios del otro lado, y lo escuché jadear. Nuestras respiraciones se mezclaron en esa lluvia íntima, y ya no hubo rezos, sino susurros que no entendía, pero que nacían de mí como un idioma secreto. Lucía, dijo Esteban con voz rota, confiesa lo que de verdad deseas. Yo abrí la boca, pero no hablé. En su lugar, apoyé los labios contra la rejilla, y del otro lado él hizo lo mismo. El agua bendita nos unió a través de la madera, en un beso imposible, húmedo, prohibido. Sentí el hierro del enrejado en mi piel, pero también la dulzura ardiente de un contacto que no debería existir. Las gotas caían más rápido, como celebrando. El confesionario entero vibraba, y supe que no estábamos solos. El agua nos escuchaba, se excitaba con nosotros. Cuando nos separamos, respirando con dificultad, el padre murmuró, esto no fue una confesión, fue un pacto. Y yo entendí que esa noche había roto algo más que un voto, había entregado mi voz y mi cuerpo a un sacramento oscuro que ya no me pertenecía. Capítulo 12. El bautismo oscuro. El amanecer llegó cubierto de nubes pesadas, como si el cielo mismo se negara a mirar lo que iba a suceder. Desde temprano, un rumor nos recorrió a todas, no hacía falta hablar. Sabíamos lo que el agua pedía, y esa noche, por primera vez, no resistimos. La capilla estaba preparada. Las velas ardían con llamas negras, gruesas, que no despedían humo sino un resplandor enfermizo. El padre Esteban estaba allí, de pie frente a la pila bautismal, los ojos hundidos en sombras, la cruz ardiente aún palpitando en su espalda como una herida abierta. Entramos una a una, las hermanas en procesión silenciosa, los hábitos ya desprendidos, los cuerpos desnudos bajo la penumbra. El aire era denso, cargado de humedad, como si la tormenta aguardara dentro de los muros. El padre levantó las manos, temblando. Esta no es la fe que nos enseñaron, dijo con voz rota, pero es la fe que nos ha encontrado. El agua respondió a sus palabras. La pila comenzó a rebosar sola, desbordando oleadas que caían al suelo sin mojarlo, como si la piedra las absorbiera con hambre. Las gotas se elevaron en el aire y descendieron sobre nosotras, marcando nuestra piel como brasas invisibles. La primera en entrar fue Sor Clara. Se sumergió de rodillas, y al salir, no lloraba, reía, con los ojos cerrados, como quien alcanza una verdad insoportable. Sus labios pronunciaron aquella lengua ardiente que ya no necesitaba traducción. Una a una, las demás seguimos su ejemplo. Cuando llegó mi turno, temblé. Sabía que no volvería a ser yo misma. El agua me recibió fría al principio, pero pronto se volvió tibia, después ardiente, después viva. Era como hundirse en un cuerpo inmenso, palpitante, que me abrazaba por dentro y por fuera. Sentí que me deshacía, que ya no era solo Lucía, sino un eco dentro de algo más grande. Mis labios se abrieron solos, y de mi garganta brotó un canto que no conocía pero que llevaba siglos esperando, un gemido que fue rezo, una plegaria que fue deseo. Cuando salí de la pila, la piel me ardía de cruces invisibles. Mis hermanas me miraban con la misma marca, y todas sonreíamos con una complicidad terrible. Éramos nuevas, no redimidas, sino consagradas al agua. El padre Esteban nos contempló, y entonces lo entendí, también él debía bautizarse. Avanzó lentamente, dejó caer la sotana al suelo y se sumergió por completo.
El agua se agitó como un corazón en delirio, y al emerger, su rostro ya no era el de un sacerdote, era el de un elegido. Las campanas sonaron solas, retumbando en el claustro. No anunciaban misa, anunciaban nacimiento. Aquella noche, todas fuimos bautizadas de nuevo, pero no en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Fuimos bautizadas en el nombre del agua que erizaba nuestra piel, y que ya nos pertenecía para siempre. Capítulo 13. La noche en que ardió el convento. El silencio del convento nunca había sido tan pesado. No había viento. No había cantos de aves al amanecer. Solo el palpitar de las paredes, como si el edificio mismo respirara con nosotras. Tras el bautismo oscuro, ninguna volvió a ser la misma. Nuestras miradas brillaban con una complicidad prohibida, y nuestros cuerpos parecían vibrar incluso en reposo, como si el agua nos habitara por completo. Pero esa noche, el aire cambió, el cielo se oscureció antes de tiempo, y nubes rojas comenzaron a girar sobre la torre del campanario. Yo lo sentí primero en la piel, cada vello se me erizó como espinas, y el calor me subió desde la nuca hasta la columna. No era solo el agua moviéndose dentro de mí, era otra cosa, más antigua. Nos reunimos en la capilla sin que nadie nos convocara. El padre Esteban estaba allí, de rodillas frente a la pila bautismal. El agua ya no era clara, era negra, densa, con destellos rojos como brasas. El reflejo que vi en su superficie no era el mío, sino un rostro ardiente, deformado por un deseo indescriptible. El agua pide fuego, susurró Clara con voz quebrada. Quiere consumirse para renacer. Las llamas de las velas estallaron al mismo tiempo, alargándose como lenguas feroces. El calor invadió la capilla y nuestras túnicas empezaron a pegarse al cuerpo. Algunas hermanas se arrancaron el hábito a tirones. Otras se desplomaron con espasmos, gimiendo entre lágrimas. El padre Esteban levantó la cruz que colgaba de su cuello, pero ya no brillaba dorada, ardía como hierro al rojo vivo. Hoy no habrá redención, gritó con una mezcla de miedo y éxtasis. Hoy conoceremos lo que arde en lo santo. Entonces ocurrió. El agua se elevó como un chorro negro y se derramó sobre el altar. Donde tocaba, la piedra comenzaba a resquebrajarse, y de las grietas surgían llamas. Era un fuego sin humo, un fuego que olía a incienso y a carne húmeda. Las campanas repicaron solas, enloquecidas, y la procesión comenzó de nuevo, pero ya no en silencio. Gemidos y rezos se mezclaban en un clamor insoportable. Mis manos se levantaron sin que yo lo quisiera, y sentí como la piel se abría en pequeños cortes de los que brotaba agua hirviendo. El convento entero empezó a arder, pero no con fuego común. Las paredes no se consumían, temblaban como si respiraran más fuerte. Nosotras tampoco huíamos. Cada una gemía mientras el calor nos atravesaba, no destruyéndonos, sino fundiéndonos con algo más vasto. Vi al visitante sin rostro, de pie en medio de las llamas, erguido como un dios oscuro. No tenía boca, pero sus palabras resonaron dentro de mí. El agua y el fuego son uno, y vosotras sois su carne. Caí al suelo, temblando entre el dolor y el placer. Mis hermanas también. El padre Esteban gritó un nombre que ninguno conocíamos y se sumergió en la pila ardiente, desapareciendo en un destello rojo. Cuando levanté la vista, el techo del convento se abrió en grietas incandescentes, y supe que esa noche no era. Capítulo 14. El último sorbo. El convento todavía humeaba. No quedaba madera sin marcar, ni piedra que no respirara calor. Y sin embargo, en medio de aquel incendio extraño, la pila seguía intacta. El agua negra brillaba como si no hubiera sido tocada por el fuego. Cada una de nosotras lo sabía. Quedaba un último sorbo, y debía ser mío. Avancé entre los bancos chamuscados, con los pies desnudos sobre las cenizas. Mis hermanas me observaban en silencio, sus cuerpos desnudos cubiertos de marcas brillantes, como cruces líquidas que no se borraban. Sus ojos, enrojecidos por el calor, eran espejos de lo que yo sentía, deseo y miedo entrelazados. El padre Esteban ya no estaba.
Lo habíamos visto hundirse en la pila durante el bautismo de fuego. Algunos decían que había muerto. Yo sabía que no, su voz seguía latiendo dentro de cada gota, como un eco que me llamaba por mi nombre verdadero. Me incliné sobre el agua. La superficie se agitó al reconocerme. No reflejaba mi rostro, sino decenas de rostros, mi versión desnuda, mis hermanas llorando de placer, el visitante sin rostro brillando como un ídolo, y el propio Esteban, con los labios entreabiertos, esperándome. Bebe, susurraron todas esas imágenes al unísono. Metí las manos en el agua. No estaba fría ni caliente, sino viva. Era como sumergir los dedos en la carne de un corazón inmenso. La llevé a mis labios y, apenas probé la primera gota, sentí que me bebían a mí. El agua entró como un amante impaciente, bajando por mi garganta, expandiéndose en mis venas, llenando cada rincón de mi cuerpo con un estremecimiento imposible. Caí de rodillas, jadeando. Mi piel se erizó hasta doler, y un grito se escapó de mi boca, mitad gemido, mitad canto. El convento respondió, las paredes temblaron, el suelo vibró, las campanas repicaron solas con un sonido grave, casi humano. Clara me sostuvo por detrás, temblando conmigo. ¿Qué ves?, me preguntó con voz quebrada. Abrí los ojos, y lo vi. No la capilla, no a mis hermanas, no el fuego que aún ardía. Vi un río inmenso, oscuro, atravesando un desierto de huesos. Vi cuerpos arrodillados a sus orillas, bebiendo con devoción, y en medio del cauce, un trono hecho de agua y de ceniza, donde me esperaba alguien que parecía yo misma, pero más grande, más terrible. El último sorbo me había mostrado mi destino. No era víctima, ni penitente, era elegida. Me puse en pie, con el agua aún goteando de mis labios. Miré a mis hermanas, y todas comprendieron, ya no seguíamos al agua, el agua nos seguía a nosotras. Y esa noche, bajo un cielo rojo y abierto, el convento entero se arrodilló, no ante Dios, sino ante mí, la que había bebido lo último, la que había bebido el sorbo eterno. Capítulo 15. El agua que sigue fluyendo. Creí que todo terminaría con aquel último sorbo, que el fuego consumiría los muros, que el agua se secaría, que nuestras voces volverían a ser humanas. Pero no fue así. El convento ardió 3 noches enteras sin volverse ceniza, y cuando el humo finalmente se disipó, la pila seguía allí, intacta, rebosando gotas negras que no dejaban de caer, como si una herida eterna siguiera sangrando. Nosotras ya no éramos novicias ni hermanas, éramos algo distinto. Cada piel llevaba inscritas marcas húmedas que latían como venas al descubierto. No necesitábamos hábitos, nuestro cuerpo era el nuevo hábito. El pueblo, al vernos caminar descalzas entre las ruinas, huía, pero yo sabía que no huían de nosotras, sino del reflejo que reconocían en sus propios deseos. Una noche, cuando todo parecía haberse calmado, oí de nuevo los pasos en el claustro. No eran los de ninguna de mis hermanas. Eran firmes, seguros, como si el visitante sin rostro hubiera regresado. Fui hasta la capilla, y lo encontré. No estaba ya vacío, ni nebuloso. Tenía mi rostro, mi sonrisa, mis ojos. Me miró en silencio. Luego señaló la pila. El agua, oscura y viva, volvió a agitarse. Y entonces comprendí. El último sorbo no había sido el final. Era el comienzo de un río que no se agotaba nunca. Me arrodillé, con la frente erizada de sudor frío. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, y la voz salió no de él, sino de las gotas que golpeaban el suelo. Quiero que fluyas, que salgas de estos muros, que bebas en nombre de todos los que aún niegan su sed. Sentí un estremecimiento recorrerme entera. Mis hermanas llegaron detrás de mí, cayendo también de rodillas. Todas lo entendimos al mismo tiempo. El agua no se quedaría encerrada en un convento olvidado. Nosotras éramos sus cálices vivos.
destinadas a llevarla más allá, hasta las bocas que aún rezaban con sequedad. Esa noche, cuando salimos por el portón en ruinas, el cielo estaba abierto en un rojo perpetuo. Las campanas repicaron sin manos que las tocaran, y el eco se extendió valle abajo, como una invitación. Yo volteé la vista una última vez. La pila seguía rebosando, y cada gota que caía era un latido que no moriría jamás. Y así lo supe con certeza, el agua bendita que erizaba la piel no se había extinguido, seguía fluyendo, y nosotras éramos su cauce. Epílogo, el cauce eterno. Han pasado días, o quizás siglos. Ya no sé medir el tiempo desde aquella última campanada. El convento quedó en ruinas, convertido en un esqueleto de piedra que aún respira bajo la luna. Nadie osa acercarse, pero todos escuchan, porque en las madrugadas, cuando el viento se arrastra por el valle, se confunde con otro sonido, gemidos y rezos mezclados, como un eco que nunca se apaga. Dicen que las aldeanas, al lavar ropa en el río, sienten de pronto un estremecimiento en la piel, idéntico al que nos marcó a nosotras. Dicen que los hombres, al beber de sus cántaros, descubren un sabor metálico, y que esa noche sueñan con labios húmedos que pronuncian sus nombres. El agua ya no es nuestra, corre libre, infiltrada en cada pozo, en cada jarra, en cada lágrima. Yo camino todavía con mis hermanas, pero ya no nos ven como monjas, nos llaman las erizadas, mujeres marcadas por un bautismo sin perdón. Algunos nos persiguen, otros nos buscan en secreto, con la sed grabada en los ojos, y cuando beben de nosotras, cuando se dejan tocar por una sola gota, ya no vuelven a rezar igual. El padre Esteban, o lo que queda de él, a veces se aparece en mis sueños. Su cruz ardiente brilla bajo el agua, y me habla en aquella lengua que arde, me recuerda que lo santo y lo profano ya son lo mismo, que el agua es la única escritura que sigue escribiéndose sola. Yo ya no soy Lucía, o quizás soy más Lucía que nunca. Soy cauce, soy sorbo, soy el eco de una pila que jamás se vacía, y mientras quede una sola gota en el mundo, habrá alguien que tiemble al beberla, porque el agua bendita que eriza la piel no murió en aquel convento, se quedó en la sangre de quienes la probaron, y ahora fluye sin final, como un evangelio oscuro que todos, tarde o temprano, tendrán que beber.